El diluvio no fue el final de una historia. Fue el momento en que algo intentó cerrar un ciclo. No para corregir un error aislado, sino para contener un proceso que llevaba siglos desarrollándose. Durante generaciones, se nos enseñó que el mundo anterior fue borrado, que la corrupción desapareció, que la historia comenzó de nuevo desde un punto limpio. Pero los relatos antiguos nunca hablan de un reinicio perfecto. Hablan de una ruptura, de una interrupción forzada, de un intento de contención. Antes del diluvio, existió un mundo distinto, no solo más antiguo, sino estructuralmente diferente, y un mundo donde el tiempo no tenía el mismo peso. Las generaciones no eran breves. La vida se extendía mucho más allá de lo que hoy consideramos normal. Eso permitió algo que rara vez ocurre en civilizaciones breves: la acumulación prolongada de conocimiento, la transmisión directa entre generaciones separadas por siglos, ideas que no se perdían, errores que no se olvidaban. El conocimiento no avanzaba lentamente, se acumulaba, se refinaba, se amplificaba. Cada generación no comenzaba de cero, continuaba desde donde la anterior había terminado. Eso creó una civilización capaz de construir sin precedentes, capaz de dominar territorios extensos, capaz de imponer orden durante largos periodos de tiempo. Pero la permanencia no garantiza equilibrio, porque cuando una civilización no se ve obligada a recomenzar, también tarda más en reconocer sus propios límites, porque reiniciar no siempre es una pérdida. A veces ese es el único mecanismo que impide que los errores se acumulen sin control. En un mundo que no se reinicia, las decisiones pesan más. Las estructuras se endurecen. Las jerarquías se vuelven permanentes. Y lo que comenzó como orden termina convirtiéndose en dominio. No porque alguien lo planeara, sino porque el tiempo lo permitió. El exceso de continuidad no corrige, consolida. Y una civilización que nunca se detiene, tampoco se cuestiona. Los textos describen una sociedad que creció sin interrupciones, que desarrolló poder, que organizó jerarquías, que normalizó la desproporción. Y es ahí donde los límites comenzaron a diluirse. No de forma repentina, no con un solo acto, sino con pequeñas decisiones repetidas durante generaciones. Decisiones que parecían menores. Cambios graduales. Ajustes aceptados como normales. Hasta que lo anormal dejó de ser cuestionado. Cuando el conocimiento crece sin contención, cuando el poder se ejerce sin resistencia, cuando el orden es visto como una barrera y no como una protección, la desproporción se vuelve inevitable. Aquí es donde los relatos introducen figuras que encarnan esa ruptura. No como héroes, no como salvadores, sino como síntomas visibles de un desequilibrio mucho más profundo. Seres que cruzaron límites que no estaban destinados a ser cruzados, no por error, no por ignorancia, sino por elección. Pero el problema nunca fue solo quiénes eran. El problema fue lo que legitimaron: la mezcla indebida, la apropiación del poder, la ruptura del orden sin consecuencias inmediatas. Porque cuando un límite es cruzado y no ocurre nada, ese límite deja de existir. El diluvio aparece entonces como una respuesta acumulativa,
no como un arrebato, sino como el resultado de una degradación prolongada. El agua cubrió la tierra, las estructuras colapsaron, las ciudades desaparecieron, las generaciones se extinguieron. El mundo antiguo fue silenciado. Pero el silencio no siempre significa solución. Porque después del diluvio, la humanidad regresó. Las tierras volvieron a ser habitadas. Los pueblos volvieron a organizarse. Las ciudades volvieron a levantarse. Y con el tiempo, los mismos patrones comenzaron a reaparecer. No idénticos, no iguales, pero reconocibles. Los textos posteriores siguen hablando de gigantes, siguen hablando de dominio prolongado, siguen hablando de conflictos persistentes, ecos de un problema que no fue erradicado, porque lo que no se erradica, se adapta, lo que no se enfrenta, aprende a ocultarse, y lo que no se comprende, regresa con otra forma. A veces con otros nombres, a veces con otros rostros, pero con la misma esencia. Los textos no describen un problema que terminó, sino uno que se transformó. Y esa transformación es lo que hace que los relatos posteriores no sean tranquilos. No hablan de paz completa, hablan de tensión contenida, de una historia que siguió avanzando pero sin resolver su raíz. Eso obliga a una pregunta incómoda. Si el diluvio fue total, ¿por qué el conflicto no terminó? Tal vez porque el problema nunca fue solo físico, nunca fue solo biológico, nunca fue solo estructural. Tal vez lo que sobrevivió fueron patrones, formas de pensar, formas de ejercer poder, formas de relacionarse con el conocimiento y con los límites, errores que no se confrontaron, advertencias que no se escucharon, y por eso no desaparecieron, solo se transformaron. El diluvio no eliminó el conflicto de raíz, solo lo contuvo, por un tiempo. Y tal vez esa sea la advertencia central de los relatos antiguos, que las consecuencias no se borran cuando no se comprenden, que las herencias no siempre se transmiten por sangre, sino por repetición. Tal vez el verdadero problema no fue lo que existió antes del diluvio, sino lo que persistió después. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas, porque tal vez, al observar el mundo que existió antes del diluvio, no estamos mirando solo un pasado destruido, sino una advertencia persistente, un reflejo inquietante de lo que ocurre cuando una civilización olvida sus límites. Bienvenidos a Neox Origins.